Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Quiero compartir con ustedes un tema que lleva por título: A la espera de una respuesta. A la espera de una respuesta. Muchas ocasiones oramos a Dios presentando nuestra necesidad o nuestra petición, y parece que el cielo se cubriera de bronce y nuestra oración no llegara ante la presencia de nuestro Dios, porque no vemos respuesta a nuestra petición, porque los días pasan, los meses pasan y aún los años pasan, y parece que Dios tapó sus oídos a la petición que presentamos delante de Dios. Pero este pasaje que acabamos de leer nos enseña unas virtudes y unos principios muy fundamentales que cada persona que se acerca a Dios debe tener presente. Y en primer lugar, quiero que miremos el hecho de que el versículo 8 dice que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. La palabra suerte que está utilizando Lucas en su evangelio está refiriéndose a la suerte del Urim y el Tumim, que había sido establecido por Dios en el antiguo pacto para mostrar su voluntad. Y podemos entonces concluir en eso que no fue una casualidad que Zacarías le tocara ofrecer el incienso en ese día. La situación que se presentó, el momento que tuvo Zacarías de ir a presentar el incienso, era el momento que Dios estaba preparando y que Dios ya tenía bajo su control
para traer respuesta a la petición que Zacarías y Elizabeth habían presentado delante de Dios. Y el Urim y el Tumim mostraba la voluntad de Dios, mostraba lo que Dios quería, qué persona quería Dios que se acercara a Él. Y cuando Dios manifestaba esa voluntad lo hacía porque tenía un propósito específico. Como el caso de Zacarías, él se acerca a ofrecer el incienso, pero Dios tenía un propósito y era mostrarle de que su oración había sido escuchada y venía la respuesta. Y el profeta Daniel dice que es Dios el que conoce los tiempos y el que muda las edades, el que pone reyes y quita reyes. La voluntad de Dios está por encima de todas las cosas. Sus propósitos, sus metas, todo está por encima y todo el universo se rige bajo la voluntad de Dios. No hay nada en la vida que surja o que suceda por buena o mala suerte. Todas las cosas son controladas por el poder soberano de Dios. Que hay cosas que Dios permite que sucedan a causa de nuestro pecado, es algo distinto, pero siempre está bajo el control de Dios. Quiero que miremos la expresión de el ángel cuando se acerca a Zacarías. En el versículo 13, el ángel le dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. El ángel le dice a Zacarías: tu oración ha sido oída. Zacarías había estado orando por eso, había estado presentando su petición delante de Dios. Y el Señor Jesús dijo: velad y orad. Cada día debemos velar, cada día debemos orar a Dios, cada día debemos presentar nuestra petición, debemos presentar el anhelo de nuestro corazón a Dios, aunque Él lo conozca. Dios agrada que tú y yo presentemos nuestra petición delante de Él. El apóstol Pablo dijo en una de sus cartas: orad sin cesar. O sea, Pablo lo que está diciendo es: no te canses de orar. Aunque el cielo parece estar de bronce, aunque parece que Dios ha tapado sus oídos a nuestra oración, la palabra nos insta a través del apóstol Pablo: no cesen de orar. Oren constantemente, oren en todo tiempo. Y dice la Escritura: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y con acciones de gracias. Toda petición que hay en tu corazón, todo deseo que hay en mi corazón debe ser presentado ante Dios, debe ser conocido por Dios. Que Dios conozca el anhelo de mi corazón, que Dios sepa lo que yo anhelo, lo que yo deseo. Y la Biblia dice entonces que conforme a su voluntad, Él va a responder. Es lo que tú y yo debemos tener presente, que presentamos nuestra oración delante de Dios y Él, conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, que son buenos, que son agradables, que son perfectos, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Es santa, o sea, no tiene pecado, no tiene nada malo. Es perfecta, es completamente en el tiempo preciso, en la ocasión exacta, en el lugar mejor, en el tiempo establecido, con la persona ideal. La voluntad de Dios es perfecta y la voluntad de Dios es agradable. O sea, la voluntad de Dios gusta, la voluntad de Dios satisface el deseo de nuestro corazón. Y quiero que vayamos a la segunda carta a los Corintios, al capítulo 12. Hay algo que el apóstol Pablo nos enseña acá. Segunda de Corintios capítulo 12, el versículo 7 dice:
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Está hablando el apóstol Pablo. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántas veces había pedido Pablo a Dios? ¿Cuántas veces había rogado a Dios que quitara de él ese mensajero de Satanás que lo abofeteaba? El apóstol dice 3 veces. Y en las 3 veces Dios le dice al apóstol, bástate mi gracia. No te puedo responder la oración de la forma en que tú quieres que yo te la responda. Hay una respuesta y no siempre va a ser la que esperamos, pero la respuesta que llegue es la que necesitamos. Una cosa es lo que yo espero, otra cosa es lo que yo necesito. Y Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. El profeta Jeremías escribió diciendo, porque pensamientos de bien y no de mal tengo para vosotros, para darles el fin que anheláis. Dios conoce cuál es el fin que tú anhelas. Dios sabe cuál es el fin que yo espero. Y a ese fin Dios nos quiere llevar. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Él tiene pensamientos buenos para tu vida. Él quiere que tu vida esté bendecida, pero bajo sus condiciones, bajo sus parámetros, bajo las normas que Él mismo ha establecido. Y el apóstol Pablo dice 3 veces, de lo cual 3 veces no era una oración simple, no era una oración quizás de 2 o 3 minutos, no era, bueno Señor, si tú quieres. No, el apóstol Pablo dice 3 veces, de lo cual 3 veces he rogado al Señor. Era un ruego lo que el apóstol Pablo hacía. Era mucho más que una petición. Él le rogaba a Dios, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y el principio fundamental que nos enseña el apóstol Pablo con esto es, no dejes de orar. Hasta que no llegue una respuesta de parte de Dios, no dejes de orar. Sigue clamando, sigue pidiendo, sigue rogando al Señor. Sigue a la espera de una respuesta, porque Dios, ten por cierto, que Dios la tiene y te la va a enviar en el momento oportuno, en el momento necesario. Va a llegar esa respuesta que tanto estás esperando en el Señor. Volvamos otra vez al Evangelio según San Lucas. Y dice Gabriel, que es el quien le da la palabra a Zacarías, en el versículo 18, Zacarías le pregunta al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Hay algo que pasa aquí. Gabriel le da la palabra a Zacarías y por la incredulidad de Zacarías, Gabriel entonces le dice que va a quedar mudo. Hay una pregunta que salta para nosotros y es, ¿quién ora por algo que no cree que va a suceder? Si Zacarías, porque el ángel le dice a Zacarías, tu oración ha sido oída y tu mujer va a concebir y va a dar a luz y vas a tener un hijo y será un varón y lo vas a llamar Juan y va a hacer esto y esto y esto. Gabriel está diciendo a Zacarías, tú estabas orando y tu oración ha sido escuchada. Pero luego Zacarías pregunta, ¿cómo se va a dar esto? Si mi oración fue oída, ¿cómo se va a conceder mi petición? Entonces, preguntamos nosotros hoy, ¿acaso yo oro por algo que no creo que va a suceder? ¿O yo creo que lo que estoy pidiendo va a ser una realidad muy pronto?
Quizás el tiempo había pasado tanto, porque dice ahí el mismo Zacarías que él ya era viejo y su mujer también. El tiempo había pasado tanto que parece ser que la fe de Zacarías había menguado. Parece ser que la esperanza de la respuesta de Dios estaba desapareciendo. Y ya Zacarías no tenía la misma fe con la que quizá recién casado comenzó a orar por sus hijos. Pero, ¿qué nos enseña esto? Que no importa cuánto tiempo pase, si pasa un día, pasa una semana, pasa un año, pasan muchos años, debes tener algo cierto, y es que Dios es un Dios todopoderoso y todo suficiente. Dios ha de hacer realidad nuestra petición, siempre y cuando nuestro deseo vaya conforme o de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Dios tiene todo el poder para traer respuesta a nuestra oración. Y fue la base, diría yo, para la fe de Abraham. Abraham creía en Dios de tal manera que la Biblia dice que Abraham se fortalecía dando gloria a Dios, porque creyó en aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿En quién crees tú el día de hoy? ¿En quién estás creyendo tú? En aquel que llama las cosas que no son como si fuesen, en aquel que ha dicho yo soy el dueño del oro y de la plata, en aquel que ha dicho yo soy el todopoderoso, el todo suficiente, el proveedor, el sanador, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. ¿O en quién estás creyendo hoy? Dios es todopoderoso y todo suficiente. Zacarías, su fe había menguado, como decía ahorita, quizás por el pasar del tiempo. Pero tu fe, mi fe, debe permanecer cada día firme ante Dios. Mi fe no puede ser basada en lo que está a mi alrededor, ni en las circunstancias que estoy viviendo. Mi fe debe estar fundamentada en que aquel que hizo la promesa es fiel y justo para cumplirla. Es fiel y todopoderoso para hacerla realidad. La Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios te dijo, lo que Dios te prometió, aunque el tiempo pasare, Él lo hará una realidad, porque su carácter lo demanda. Él es todopoderoso y todo suficiente. Y el ángel entonces le dice a Zacarías: tienes una sentencia ahora, Zacarías, y es que por cuanto no creíste a mi palabra, vas a quedar mudo, y vas a quedar mudo, Zacarías, hasta que se cumpla la palabra que yo te he traído. Esa fue la sentencia de Gabriel para Zacarías. Vas a quedar mudo, vas a estar callado todo el tiempo, hasta que veas que las palabras que yo te he dicho han de hacerse una realidad. Así que, amados hermanos y amados amigos que escuchan, debemos orar, debemos pedir a Dios, debemos presentar nuestra petición delante de Dios, creyendo que Él lo hará posible, que Él lo hará una realidad. Y yo quiero que miremos la expresión de Gabriel a Zacarías en el versículo 19, después que Zacarías le hace la pregunta de cómo ha de hacerse esta revelación una realidad. Versículo 19 dice Gabriel: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Quiero que analice ahí lo que dice el versículo 19. El ángel le dice: yo soy Gabriel. Y aparte le dice
que estoy delante de Dios. Gabriel le dice a Zacarías, yo estoy delante de Dios, Zacarías. Y yo, como estoy delante de Dios, yo conozco a Dios. Y yo sé que cuando Él habla, se hace una realidad. Lo que Él dice se hace posible. Yo lo conozco, yo estoy en su presencia y por eso vine a traerte las buenas nuevas. Porque yo sé que Él lo dijo y lo va a hacer una realidad. Y surge una pregunta para Zacarías el día de hoy. Y es, ¿dónde estaba Zacarías? ¿En qué lugar estaba Zacarías? Leemos los versículos anteriores que dice que le tocó ofrecer el incienso y que entró allá a ese lugar a ofrecer el incienso. Zacarías no estaba en otro lugar más que en la presencia de Dios, en ese lugar santísimo donde el sumo sacerdote entraba una vez al año y ofrecía. Zacarías estaba cerca de Dios. Zacarías estaba adorando a Dios a través del incienso. Estaba ofreciendo una ofrenda a Dios. Entonces, lo que Gabriel está diciendo a Zacarías es, no entiendo, no comprendo que tú no creas estando delante de Dios, porque yo estoy delante de Dios y yo sé que Él cumple lo que promete. Él hace en realidad lo que su boca habla. Y tú, Zacarías, que estás aquí delante de Dios y no creíste, entonces vas a quedar mudo. ¿Cuántas veces tú y yo estamos ahí en la oración? Estamos de rodillas ante su presencia y presentamos nuestra petición, o hace muchos meses o muchos años presentamos nuestra petición y vamos y oramos a Dios y se nos olvida que estamos en su presencia. Y la pregunta es, ¿qué tanto lo conocemos? ¿Qué tanto sabemos de Dios? ¿Qué tanto conocemos su actuar, su forma de ver las cosas? Si estás en su presencia, si estoy en su presencia, debemos de saber, al igual que Gabriel, que Él cumple lo que promete. Que aunque estemos esperando la respuesta ha de llegar, porque Dios lo prometió. Miremos ahora el versículo 5, subamos unos versículos atrás, y dice que tanto Zacarías como Elizabeth provenían o eran descendientes de Aarón. O sea que su linaje, su descendencia era una descendencia sacerdotal. Eran ministros porque venían del linaje de Aarón. Y aparte de eso, el versículo 6 dice que ellos ambos, ni siquiera era ella o era él, ambos, dice el versículo 6, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Sin embargo, no tenían hijos. El no tener hijos en ese tiempo para una mujer y para una familia o una pareja de esposos era sinónimo de vergüenza, o era literalmente una vergüenza. Ellos no podían tener hijos, no tenían hijos, a pesar de que vivían una vida santa, recta, justa, agradable a Dios, ellos no tenían hijos, y aparte de eso significaba entonces una vergüenza, una afrenta, y que normalmente en ese tiempo se veía como el producto de una maldición. La gente quizás podía decir, no, realmente no son tan justos como parecen, no son tan irreprensibles como parecen, porque si fueran tan justos, tan irreprensibles,
entonces todo le saldría bien. Pero con Dios, con nuestro Dios, no funciona así. No son nuestras obras lo que puede hacer que Dios haga cosas por nosotros. Lo que realmente provoca el actuar de Dios en mi vida es su amor por mí, su gracia por mí, su gracia por ti. Y cuando tú y yo ponemos fe en Dios, entonces su amor se desborda por nosotros. Y aun cuando ponemos fe y cuando hay amor en nuestro corazón hacia Dios y hay fe en nuestro corazón hacia Dios, hay momentos en los cuales Dios dice no, porque tiene algo mejor para nuestra vida. Y eso me hace acordar del caso de Marta y de María. Marta y María tienen un hermano llamado Lázaro y que está enfermo y le mandan a decir a Jesús, Señor, el que amas, a quien amas, está enfermo y es de muerte. Y Jesús, dice la Biblia, que se quedó más tiempo en el lugar donde estaba. Y cuando llegó a donde Marta y María, Lázaro ya había muerto hacía 4 días atrás. Y cuando Marta y María se encuentran con Jesús, entonces la expresión de ellas para Jesús es, si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiese muerto. Si tú hubieras escuchado mi petición en el momento que yo te la hice, no estuviera viviendo esto. Si tú hubieras obrado de la manera que yo te lo pedí, entonces yo no estuviera viviendo esta situación. Pero la respuesta de Jesús hacia Marta y María es la misma respuesta para ti y para mí. Si creemos, si confiamos en Dios, si creemos en sus promesas, si seguimos firmes creyendo lo que Él ha prometido, entonces veremos la gloria de Dios. Entonces veremos el obrar de Dios de una manera distinta. Entonces seremos promovidos a un nivel nuevo, a algo mejor de Dios, a conocer algo nuevo de Él que no conocemos en ese momento. Era lo que pasaba con Marta y María. Conocían a un Jesús que podía sanar a un paralítico, que podía darle la vista a un ciego, que podía limpiar a un leproso, mas no conocían a un Señor capaz de poder decirle a un muerto de 4 días, Lázaro, ven fuera, y que aquel escuchara desde el más allá, desde otra dimensión, desde la eternidad, la voz de la vida hablando a él, diciendo, ven fuera, y por el poder de Dios salir de aquel lugar envuelto, nuevamente lleno de vida y lleno de salud. Eso no lo conocía Marta y María. No conocían a ese hombre, no conocían ese poder, no conocían que para Dios no hay nada imposible, que no hay algo que limite el poder de nuestro Dios. Y es lo que quizás hoy día Dios quiere que tú y yo aprendamos. El tiempo, esa espera de esa respuesta que estamos viviendo, es quizás eso lo que Dios nos quiere enseñar. Quiero mostrarte algo nuevo, quiero que sepas que no solamente sano, que no solamente limpio, puedo hacer otras cosas y quiero hacerlas para edificar tu vida, para gozarme contigo, porque tengo buenos pensamientos para ti, tengo buenas intenciones para ti. Zacarías, y Elizabeth no tenían hijos porque Dios en su soberanía, al no darles hijos, les estaba mostrando que tenía algo mejor, mayor y de un excelente propósito para ellos. Era algo mejor lo que venía para Zacarías y Elizabeth. Era algo mejor
lo que Dios quería para ellos. Y ese tiempo de la espera era un tiempo en el cual Dios estaba preparando todo. Y quiero que vayamos a Lucas, ahí mismo, pero el capítulo 7, mismo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, el versículo 24. Y escuchemos cuál era el excelente, mejor y mayor propósito que Dios tenía para Elizabeth y para Zacarías. Lucas 7:24 dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, está hablando Jesús: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Cuál fue la carta de recomendación de Jesús acerca de Juan? ¿Cuáles fueron sus palabras? Jesús dice de Juan: entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Puede usted, quizás como mamá o papá, pensar en la alegría que podía haber sentido Elizabeth y Zacarías al escuchar de su hijo que no había nacido otro mayor como él? Que entre los nacidos de mujer no había otro mayor que su hijo. Ese era el propósito, ese era el anhelo de Dios, darle algo mejor a Elizabeth y a Zacarías. Que su hijo fuera aquel que preparara el camino del Señor Jesús, que abriera el sendero para que cuando el Hijo de Dios fuera revelado al mundo, el camino estuviese preparado. Ese era el mayor propósito que Dios tenía para esta familia. Y en mi vida yo debo comprender, después de examinar que las situaciones que yo estoy viviendo, Dios las tiene bajo su control y que yo soy justo e irreprensible delante de Él. Cada situación tiene un mejor, mayor y excelente propósito de Dios para mi vida. Si tú examinas tu corazón, si tú examinas tu proceder y concluyes entonces que tus caminos son agradables a Dios, entonces ten por cierto que viene algo mejor y mayor para tu vida. Que la respuesta a la petición que estás esperando es algo que tu mente no alcanza a entender. Es algo que tu mente no alcanza a imaginar. Es un propósito mejor. Ellos no alcanzaban a imaginar de que el regalo que Dios estaba preparando por tanto tiempo sería un hijo tan especial. No importa cuánto tiempo pase, tú y yo debemos persistir en que Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas, en nuestras familias, en todo lo que hagamos. Dios ha de cumplir su propósito. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra, dice el apóstol Pablo hablándole a los filipenses, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la va a cumplir, Él la va a perfeccionar, Él la va a terminar. Él no es un Dios que deja algo inconcluso. Él lo que se ha trazado contigo lo va a terminar, no importa cuánto tiempo pase. Volvamos al capítulo 1 en San Lucas donde estamos.
que es nuestro pasaje central. Y miremos el versículo 15, capítulo 1, versículo 15 de San Lucas, y dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aparte de ser aquel que prepararía el camino del Señor Jesús, Juan es el único hombre que registra la Biblia que fue lleno de la presencia del Espíritu Santo aún antes de nacer. Desde el vientre de su madre, la gloria de Dios vino sobre él. ¿Es o no es esto glorioso? ¿No es de maravillarse y darle la gloria a Dios? ¿No es de regocijo que aquella petición que Zacarías y Elizabeth habían estado presentando ante Dios, Dios la tenía ahí presente, pero se necesitaba que el tiempo pasara, que Dios terminara de cumplir el propósito, porque tenía algo mejor para ellos, porque tenía algo mayor, excelente, pensamientos de bien y no de mal. Versículo 41 del mismo capítulo 1 dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. No solo Juan fue lleno de la presencia del Espíritu Santo, sino también su madre Elizabeth. Cuando María llegó y saludó, la gloria de Dios vino sobre Elizabeth y sobre su hijo Juan. Ese era el propósito de Dios. Dios, amado amigo, amado hermano que me escuchas, Dios tiene algo mejor para ti. Lo que Dios está pensando de ti es algo mejor, es algo sublime, es algo que no alcanzamos a imaginar. Versículo 24 y versículo 25 de ahí del capítulo 1. Dice: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Elizabeth se recluyó por 5 meses en su casa, dando gracias a Dios por su bendición. Su actitud fue una acción de gracias por lo que Dios había hecho en su vida. ¿Cuántas veces tú y yo, después de recibir aquello que tanto anhelábamos, aquello que tanto le estamos pidiendo al Señor, actuamos como aquellos 9 leprosos que después de ser sanados por Jesús se fueron y no volvieron a dar las gracias? El pasaje narra que iban 10 leprosos y gritaron a Jesús de lejos que los sanara, que tuviera compasión de ellos. Y Jesús no va y les pone las manos, Jesús no va y ora por ellos, Jesús simplemente les dice: vayan y preséntense al sacerdote. Y mientras van de camino se dan cuenta que están siendo sanos. Pero solo uno, al darse cuenta que está sano, vuelve a Jesús y le da las gracias. Y Jesús entonces dice: ¿no eran 10? ¿Por qué vino solo uno a dar las gracias? ¿Y dónde están los otros 9? Pregunta Jesús. Los otros 9 fueron malagradecidos ante la respuesta de su petición. ¿Es mi actuar hoy hacia Dios? ¿Vivo yo una vida malagradecida ante Dios después de que Él ha escuchado
mis oraciones y ha dado respuesta. ¿Cómo actúas hoy día? ¿Cómo actúas tú cuando Dios trae una respuesta de tu oración? Elizabeth durante 5 meses estuvo en su casa con una actitud de agradecimiento hacia Dios. Y el pasaje de los 10 leprosos registra de que el que regresó a Jesús a darle las gracias era un extranjero, era un samaritano. Muchas veces los que conocemos la luz actuamos peor que aquellos que aún no la conocen. El extranjero volvió a darle las gracias a Jesús. Miramos entonces algo muy interesante, y es que, en primer lugar, cuando Dios trae la respuesta a Zacarías y a Elizabeth, Dios organiza muchas cosas. La primera es, Dios responde a la petición de Zacarías y Elizabeth, quitando la esterilidad de Elizabeth. En segundo lugar, Dios envía el mensajero que su hijo necesitaba. En tercer lugar, Dios produjo en la vida de Elizabeth una actitud de agradecimiento. Y en último lugar, versículo 63 del capítulo 1, donde estamos, dice: y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Lo último, entonces, es que aún el mismo Zacarías es lleno del Espíritu Santo. Dios resuelve la esterilidad de Elizabeth. Dios envía a aquel que debía preparar el camino de su hijo. Dios produce una actitud de agradecimiento en Elizabeth. Dios llena del Espíritu Santo a Juan, a Elizabeth y aún a su propio padre Zacarías. Esto nos enseña la diversidad del poder de Dios, lo organizado que es y hasta qué punto puede repercutir cuando su mano obra en la vida de sus hijos. Cuando las cosas se dan bajo el control, el poder y la soberanía de Dios, amado amigo y amado hermano que me escuchas, no solo va a tocar tu vida, sino que va a repercutir en los que estén a tu alrededor. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, Juan fue lleno del Espíritu Santo, Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, Elizabeth agradeció a Dios, Juan preparó el camino de Jesús. Todo estaba repercutiendo porque era Dios quien estaba obrando a su tiempo, en la persona que Él quería y en el momento y en la ciudad que Él quería. Cuando tú y yo permitimos que obre de esa forma, entonces la gente que está a nuestro alrededor, como la gente que estaba alrededor de Zacarías, de Elizabeth y de Juan, entonces dirá: ¿quién pues será este niño? ¿Qué va a pasar? Porque nuestros ojos están viendo que algo glorioso está sucediendo. ¿Qué es lo que viene? La gente se maravilló porque era Dios quien estaba obrando. Así que
Si en este día tú has presentado una petición a Dios o tú tienes una petición a Dios de hace mucho tiempo y estás a la espera de una respuesta, ten por cierto que si esperas pacientemente en Dios, que si tienes fe en tu corazón en Dios, entonces la respuesta ha de llegar y va a llegar en el tiempo preciso, en el lugar determinado, con las personas que Dios quiere que estén, porque lo que Dios te quiere dar es de gran bendición para tu vida y para los que están a tu alrededor. Dios impactó a toda esta familia y a todos los que estaban a su alrededor. Y en último lugar, quiero que mires conmigo la determinación que Elizabeth tenía para obedecer a Dios. Tú y yo debemos ser determinados para obedecer a Dios. Elizabeth fue una mujer que decidió servir a Dios por encima del que dirán, por encima de lo que la gente pensara, por encima de lo que la gente le dijera. Versículo 57 del mismo capítulo 1 donde estamos. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay en tu parentela quien se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y él, pidiendo una tablilla, escribió diciendo Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Aunque Zacarías aún no hablaba, y aunque la gente decía, no, se llama Zacarías, porque así se llama su padre, Elizabeth dijo, no, se va a llamar Juan, porque no es un capricho, porque fue Dios quien le puso el nombre, porque fue Dios quien dio la orden que se debía llamar Juan. Ella estaba determinada a obedecer a Dios. Aunque todo el mundo llamaba al niño por el nombre de su padre, ella no se dejó llevar de la gente, sino que afirmó que el nombre del niño sería Juan. La determinación de obedecer a Dios por encima del que dirán. Por eso es que ella y él andaban irreprensibles delante de Dios y cumpliendo todos sus mandamientos. Y las palabras del Señor Jesús fueron, quien es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. La fidelidad de Elizabeth y de Zacarías a Dios en lo poco, aun cuando no tenían hijos, era la proyección de que cuando estuvieran en la abundancia, cuando estuvieran gozando de ver la respuesta de su oración, iban a seguir siendo justos e irreprensibles delante de Dios. Y es lo que el corazón de Dios anhela, que tú y yo seamos fieles en lo poco y cuando Él nos ponga en lo mucho, seamos de la misma forma fiel para Él. Una vida que agrade su nombre, una vida que honre su presencia, una vida que crea en Él y que espere pacientemente en lo que Él ha prometido. Y en este día, yo quiero invitarte que tú, ahí donde estás, tú cierres tus ojos y tú puedas decirle al Señor que estás ahí esperando esa respuesta a esa oración que tú le has presentado al Señor. Como te decía hace un momento, quizás hace un día, una semana, hace meses o hace años que presentaste la petición. Ten por cierto que conforme a su voluntad, a sus propósitos, Dios ha de traer respuesta a tu vida. Pídele al Señor ahí que te dé fuerzas para no desmayar
que en medio de la crítica, que en medio de las acusaciones que quizás los que están a tu alrededor hacen por no ver una respuesta de Dios para tu vida, que Él pueda fortalecerte, que Él pueda ayudarte y que podamos seguir firmes y fieles ahí. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque tú eres todopoderoso y todo suficiente. Porque tú haces real, Señor, nuestras oraciones conforme a tus propósitos, conforme a los pensamientos de bien y no de mal que tienes para nosotros. Gracias te damos por la vida de Elizabeth y la vida de Zacarías, por la vida de Juan, Señor. Gracias porque ellos hoy nos enseñan que cuando esperamos en ti, tú traes respuesta a nuestra oración. Y que cuando dejamos que tú obres, que las cosas se hagan a la manera tuya, oh Dios, entonces todo saldrá bien. Y aún los que están a nuestro alrededor se van a dar cuenta de lo que tú estás haciendo y van a ser impactados por ello. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y en este día yo quiero extenderte la invitación a ti, amigo, que me escuchas. Si quizás tú no conoces a Jesús, quizás tu vida no tiene sentido, quizás tú has pedido a Dios que Él solucione tu manera de vivir. Y yo quiero decirte en este día, ya Él la solucionó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Ya Él trajo la solución, ya Él trajo la medicina a nuestra enfermedad y se llama Jesús de Nazaret. Y en este día Él está dispuesto a entrar a tu corazón si tú abres las puertas de tu vida para Él. Y es algo muy sencillo. Si tú reconoces que eres pecador, si tú reconoces que en tus fuerzas no puedes cambiar tu manera de vivir, pero que estás cansado o cansada, que estás hastiado de vivir la vida que estás viviendo, entonces Jesús te dice, en mí hay esperanza. Él dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba gratuitamente. Dios quiere entrar a tu vida para limpiarte de todos tus pecados, para escribir tu nombre en el libro de la vida, para que hagas parte de su familia, de su cuerpo, y un día puedas estar con Él, viviendo por toda la eternidad. Y si es así, yo quiero invitarte a que tú repitas conmigo esta oración y puedas decirle, Señor Jesús, yo me presento ante ti en este día. Expongo mi corazón ante ti, para que tú mires mi condición, para que tú mires mi forma de vivir, porque yo quiero reconocer que solo contra ti he pecado, que mis pensamientos no son agradables para ti, que mis palabras no son agradables a tus oídos, que mi forma de vivir no agrada a tu nombre y que no puedo cambiar en mis propias fuerzas. Y por eso quiero pedirte hoy, tú que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, que resucitaste al tercer día, que me limpies con tu sangre, que me laves de mis pecados, que purifiques mi ser hoy. Solo tu sangre puede hacerlo. Te pido, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Preséntame hoy ante tu Padre Celestial y ayúdame a vivir mi vida agradando tu nombre. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador, creyendo que con esta oración, con la convicción de mi corazón, hoy mismo tu Espíritu Santo viene a vivir en mi vida y a darme las fuerzas para serte fiel a ti. Padre, en el nombre de Jesús, me presento ante ti y te pido estas cosas, dándote muchas gracias. Amén.